abrir nuestras Biblias, por favor, No vamos a abrir nuestra Biblia hoy. Vamos a decirlo de memoria. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es curioso, ¿verdad? Cómo ese versículo está memorizado en todo el mundo. Estuve hace años atrás en un restaurante llamado In and Out, dentro y fuera. Es una especie de Burger King. Pero los dueños, pues son creyentes, y estaba tomando mi Coca-Cola y de repente miro debajo y ponía Juan 3:16. Y miro el vaso de mi esposa y ponía Juan 3:16. Pasé por allí, por la autopista, y venía en un monte, y ponía Juan 3:16. Y no ponía nada más. En algunos casos ponían las palabras. Pero es curioso este pasaje, lo memorizado que está, lo muy conocido que es. Y lo que quiero hacer esta mañana es hacer una proposición. Para entender el peso de este versículo, me gustaría invertirlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si esto no fuese verdad, ¿qué pasaría si Juan 3:16, si no fuese verdad que Dios nos ama? ¿Qué pasaría si Él no hubiera dado a su Hijo unigénito, si eso no fuese cierto? ¿Qué pasaría si no fuese para todo el mundo? ¿Y qué pasaría si nosotros no tuviéramos otra forma que conseguir la vida eterna sino por las buenas obras? ¿Qué pasaría si Juan 3:16 no fuera cierto? ¿Habéis jugado alguna vez a la yenca? Es un juego que tiene un montón de tablitas. O a los castillos de cartas. Empiezas a colocar las cartas muy cuidadosos. Si has hecho alguna vez un castillo de cartas, sabes que es muy importante tener las cartas de abajo bien establecidas, porque si no lo pones bien, cuando llegas arriba todo cae. Yo he llegado hasta 6 pisos y esperaba que nadie respirara, porque en el momento en que un mosquito pasa y ¡pum!, cae. Si una sola carta la quitas, ¿qué pasaría con el castillo? Se derrumba todo. ¿Qué pasaría entonces si Juan 3:16 lo quitáramos de la Biblia y dijéramos, este versículo, solamente este, no es cierto? ¿Sabes lo que pasaría? Que toda la Biblia, hermano, sería como ese castillo de naipes, ese castillo de cartas caería. Este versículo está ligado no solamente al Antiguo Testamento, sino al Nuevo Testamento. Lutero lo llamó la Biblia en miniatura. El memorizado quizás es uno de los versículos que más pronto memorizan los niños. Incluso he escuchado a personas que no son creyentes citar este versículo de memoria. Ahora, quiero que entendáis el contexto en el que está escrito. Estas fueron las palabras que el Señor Jesucristo enseñó o compartió con un hombre que era, no como nos pudiéramos imaginar, un gran pecador, sino era un hombre extraordinario. Quiero que veáis el contexto. Dice en el capítulo 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, imagínate la impresión que esto tuvo que producir en Nicodemo.
¿Quién es Nicodemo? Bueno, pues tenemos suficiente información aquí para saber que era un hombre fuera de lo común. Era, en el capítulo 3:1 dice que era un fariseo. Tenía una posición religiosa muy importante en la comunidad judía. También dice que era principal entre los judíos, versículo 1, dándonos la idea de que era uno del grupo llamado el Sanedrín, uno de los 70. Y luego también en el capítulo 3, versículo 10, dice Jesucristo que eres tú maestro de Israel. Era un maestro, un hombre conocedor de la ley, un hombre de la ley, un hombre que supongo yo que si andaba por el medio de la calle, la gente pararía y diría, hijo, mira, ahí tienes un hombre de Dios. Un hombre que ha dedicado su vida a servir a Dios. Este hombre, Nicodemo, viene a Jesús de noche y viene con curiosidades. Ha estado hablando con sus compañeros, con sus colegas fariseos y han sacado algunas conclusiones. Han estado viendo los milagros que ha hecho Jesucristo y han concluido con su gran conocimiento de que este hombre no es un hombre normal, es un hombre extraordinario. Le dice Rabbi, como diciendo maestro, tú sí que sabes. ¿Por qué? Sabemos que eres maestro y vienes de Dios, porque estas señales, estos milagros que tú haces, solamente pueden venir de un mensajero de Dios. Tenía conocimiento de quién era Jesús, pero no le tenía como Salvador. Era un hombre religioso, era un hombre muy reconocido en la comunidad judía, era un maestro, pero como vemos en muchos casos con los fariseos, era un ciego guiando a ciegos. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro y no sabes estas cosas? Y de toda esta conversación llegamos al versículo 16, donde le dice algo que es extraordinario. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito que estaba delante de él. Yo soy no solamente un maestro, yo soy el Salvador. Nadie puede venir al Padre sino por mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha provisto el remedio, y es su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El énfasis no termina con el versículo 16, sino que continúa, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Bien claro, ¿verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero, ¿qué se ha memorizado el versículo 17? ¿Qué tal el 18? ¿Qué tal el 19? Porque no solamente es el versículo 16, todo lo demás es una explicación del versículo 16, y sería bueno para nosotros memorizar o entender todo el mensaje, el contexto en el que está. Pero lo que yo quiero hacer hoy es poner alguna duda. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hoy puedes decir, hoy el diablo ha predicado en la Iglesia Bautista de Arroyo. Quiero invertirlo para sacar mayor fuerza de este versículo. ¿Por qué este versículo se ha convertido en uno de los, si no el más memorizado de todos los versículos de la Biblia? Pero para entenderlo quiero jugar un poquito a la inversa, quiero darle la vuelta. ¿Qué pasaría si no fuese cierto? Solamente este versículo, ¿qué pasaría? ¿Y si Dios no amara al mundo? ¿Qué pasaría si Dios solo es justo y no introduce su ingrediente del amor, la misericordia, la gracia, que vienen como derivación del amor de Dios? ¿Qué pasaría si Dios dijera, no, yo voy a ser justo nada más y voy a cumplir con la justicia? Si encuentro pecado en ti, justicia, condenado. ¿Qué pasaría si Dios le hubiera entrado diciendo, pero un momentito, también hay amor?
¿Qué pasaría si Dios no hubiera dado a su Hijo como remedio? ¿Qué pasaría si hubiera dado un ángel, a Miguel o a Gabriel, a uno de estos grandes mensajeros de Dios? ¿Por qué no dar muerte a un líder religioso? ¿Por qué a su Hijo? ¿Por qué esta extravagancia de amor? ¿Y si la oferta de Dios no fuera a todo el mundo? ¿Qué pasaría si solamente fuera a los más guapos, como yo? Quiero ver si estáis prestando atención. O a los ricos, o a los más poderosos. ¿Qué pasaría si dijera a ti sí y a ti no? Si fuese ese tipo de Dios que dijera, yo voy a elegir por capricho a quien voy a salvar y a quien no voy a salvar, punto. Nadie me puede cuestionar. ¿Y si la oferta de Dios no fuese para todo el mundo? O mejor dicho, para aquellos que creen. Y si la oferta de Dios no dependiera de la fe solamente, ¿qué pasaría si tuviéramos que añadir algún ingrediente? Os digo una cosa, si cualquiera de estas cosas no fuera cierto, toda la Biblia caería como ese castillo de naipes, ese castillo de cartas. Así que vamos a explorar esto un poquito para ver por qué esto es tan importante. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, nos has dado delante, tenemos un versículo, Señor, que es una joya, un diamante, Señor, bien pulido, que de aquí salen ramificaciones para todas las demás partes de la Biblia. Y si, Padre, si no llegamos, si hay alguna persona que no llega a entender lo que dice este pasaje y a cumplir con lo que este pasaje enseña, no habrá posibilidad de salvación. El eterno infierno, castigo eterno, Señor, les espera. Qué bendecidos somos, Señor, al poder tener esta palabra hoy delante de nosotros y poder llegar a entender mejor. Pero tenemos que entender también las implicaciones, si esto es cierto. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros que te conocemos? Así que, Señor, ayúdanos para que esta mañana podamos explorar un poco mejor este pasaje y podamos ver lo bendecidos que somos, Señor, al haber recibido ese regalo de salvación un día, cuando depositamos nuestra fe y confianza en ti. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, Señor, que todavía no ha llegado a recibirte como salvación, que este mensaje pueda abrir sus ojos, como creo que ocurrió aquel día con Nicodemo, cuando él entendió que por muy justo, muy religioso y muy maestro que fuera, eso no le iba a llevar al cielo. Por eso Cristo le tuvo que decir, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Empecemos con la primera pregunta. ¿Y si Dios no amara al mundo? Sabemos que Dios tiene unos atributos. Dios es justo, ¿verdad? Sabemos que la justicia es Dios, o sea, una persona que es un juez que es justo y Dios es totalmente justo. Él tiene que cumplir con la ley establecida. Si uno rompe la ley, el juez no puede decir, pues a ti te voy a perdonar y a ti no. No, el juez tiene que cumplir con la ley. Si pedimos justicia de Dios, Señor, la justicia, lo que vamos a recibir es justicia y con eso la condenación eterna, porque no hay justo ni a uno. Nunca pides justicia de Dios, porque te va a dar la justicia. Luego tenemos, por ejemplo, otro atributo de Dios que es la misericordia. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es importante esto para nosotros. Misericordia es no recibir el castigo que merecemos. Necesitamos la misericordia. ¿Quién necesita la misericordia de Dios aquí esta mañana? ¿Y qué tal la gracia? Porque no vas a recibir el castigo, pero tampoco vas a recibir el cielo. Pero es que aquí entra en juego la gracia de Dios, que es recibir el bien que no merecemos. Entonces, hermanos, si pidiéramos justicia, todos seríamos condenados. Todos, porque no hay justo ni a uno. No hay que entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si buscamos el amor de Dios, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si no amara a Dios a todo el mundo como lo hizo, entonces 1 de Juan 4, versículos 9 al 10, también sería mentira. ¿Qué dicen estos versículos? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo primogénito
por en propiciación por nuestros pecados. Si Juan 3:16 no fuese cierto, hermanos, tendríamos esta otra carta que caería. Sin su amor no habría esperanza. Teníamos un planeta lleno de gente andando en tinieblas, como hemos visto ahí más adelante en el capítulo 3, sin esperanza de poder jamás cambiar su situación delante de Dios. Yo no sé, posiblemente te he escuchado con personas que dicen que quizá cuando mueras, cuando le preguntas, tú vas a ir cuando mueras, ¿dónde crees que vas a ir? Y dice, bueno, espero que mis obras hayan sido lo suficientemente buenas y Dios las pese en una balanza y diga, bueno, has hecho suficientes, así que ven dentro. No, es que lo que Dios va a mirar, hermano, no va a ser las buenas obras, van a ser los pecados. El juez, si pides justicia, en el cielo Dios va a decir, justicia es esta, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De gracias a Dios, hermanos, de que tenemos este ingrediente del amor de Dios. Hay gente que hoy en día incluso cuestiona el amor de Dios. Dicen, si Dios nos ama, ¿por qué entonces permite todo este sufrimiento? Es que Dios no es el autor del sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia de nuestras propias decisiones equivocadas. Son las consecuencias de nuestros propios errores. Sin su amor no habría esperanza, nada por lo que vivir y sin propósito de existencia eterna. La muerte sería el final de nuestra esperanza y la tumba el comienzo de la exasperación y de la agonía. Tendríamos un mundo en el que nuestras oraciones serían un inútil llanto al cielo. Hermanos, el amor de Dios es extravagante. De tal manera, dice, ni siquiera intenta describirlo. ¿Cuánto amor es de tal manera? Amó Dios. ¿Así? ¿Así? No podemos entender la extensión o la extravagancia del amor de Dios hasta que seguimos leyendo que ha dado a su Hijo. ¿Cuánto de nosotros daría a su Hijo, sacrificaría a su Hijo por una persona buena? ¿Y qué tal por una persona mala? Pero sin embargo el amor de Dios es tan extremo, tan extravagante, que ha dado a su Hijo por las personas que no le quieren, por los perdidos. Es un amor tan incomprensible que sobrepasa todo entendimiento. Intenta explicar el amor de Dios y te digo que el mejor maestro de todos se quedará corto. Es incomprensible. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yo llevo 42 años en Cristo. Todavía me cuesta entender la dimensión del amor de Dios. ¿Cuántas veces habrás orado diciendo, Señor, no entiendo por qué me amas? Siempre te fallo. Señor, tú me pides lealtad y procuro hacerlo, procuro ser fiel, pero te soy infiel. ¿Por qué me sigues amando? Porque no depende, te voy a dar la respuesta, no depende de nuestras obras, depende de su ser. Dios es amor. No solamente ama, sino que Él es amor. Es un amor tan indiscriminado que se ofrece incluso al más bajo y vil de los pecadores. En Romanos 5:8 dice más, Dios muestra ese amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es extravagante. Es exhaustivo. ¿A dónde ofrece? ¿A quién ofrece ese amor? Al mundo, dice. Dios no quiere que ninguno perezca. Escribe en tus notas, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios desea la salvación de todos los hombres. Dirás, pues si Dios desea la salvación de todos los hombres, ¿por qué no todos los hombres son salvos? Porque, hermanos, depende de un ingrediente, del arrepentimiento y la fe. Es extravagante, es exhaustivo, se extiende a todo el mundo y es expresivo. ¿Cómo expresa Dios su amor? Dando a su Hijo.
Aquí volvemos otra vez a la primera característica de su amor, la extravagancia de su amor, hasta el punto de dar a su Hijo unigénito, inmaculado, santo, sin mancha, perfecto. Y lo curioso de todo esto es que cuando Cristo está en la cruz, hermanos, no le veis allí, por supuesto que estaba en agonía y dolor, pero dice que él miraba hacia el futuro con gozo, olvidando incluso sus heridas, mira hacia el futuro. ¿Hacia quién? Hacia Egley, diciendo, un día mi sacrificio va a poder dar salvación a esta mujer de Cuba llamada Egley. Y miraba hacia adelante, miraba a la hermana Hilda, diciendo, más adelante mi sacrificio va a poder servir para que ella pueda encontrar salvación. Y para ti y para cada uno de nosotros que hemos encontrado a Cristo, Cristo estaba en la cruz, hermanos, mirando hacia el futuro, hacia los que iban a ser, a los que iban a depositar su confianza en su sacrificio. En esta obra de redención que es extraordinaria, es, hermanos, de verdad extravagante, es exhaustivo y es expresivo. Dios ama al mundo. ¿Por qué lo hace? Yo no lo sé, pero Él lo hace. Dices, pero ¿por qué, pastor, entonces tenemos tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas enfermedades y muerte? Porque hay espinos y cardos en el mundo hoy. Si Dios nos ama, ¿por qué no lo remueve todo? Hermanos, eso no es obra de Dios. Eso es consecuencia del pecado. La muerte, los espinos y la relación que existe entre los animales y el hombre gritan a voz en llanto. Hay una maldición sobre nosotros por causa del pecado. Si quieres ver más sobre eso, solamente tienes que ir a Génesis 3, al principio de todo. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? Es consecuencia, hermanos, de nuestros propios pecados. Y Dios ha introducido un ingrediente, una persona que puede remediar todo eso. Y empieza con el nombre de J, con la letra J, Jesús. Y la mejor demostración del amor, hermanos, es cuando Cristo extendió sus brazos en la cruz, voluntariamente. Dicen, bueno, fueron los judíos los que quitaron la vida de Jesús. ¿Seguro? ¿Quién cree eso? Que fueron los judíos, o los romanos, ¿quién fueron los que quitaron? Hermanos, dice que Cristo dio su vida voluntariamente. Él podía haber eliminado. ¿Sabéis que si os acordáis cuando Pedro dice, saca su espada e intenta impedir que le arresten a Jesús y le corta la oreja a uno? Yo creo que apuntaba hacia la mitad de la cabeza, sencillamente falló, le cortó una oreja. ¿Pero qué le dijo el Señor? ¿No sabes que yo puedo ahora mismo clamar a mi Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Con un solo ángel, hermanos. Si miras en el Antiguo Testamento, verás que un solo ángel liquidó a más de 70.000 personas en el Antiguo Testamento. Imagínate 12 legiones. Hermanos, el silencio de Jesucristo en aquel momento en la cruz indica que nos ama. Porque Él podía haber dicho, Señor, estoy harto, mándame socorro. Y Dios hubiera aplastado literalmente Jerusalén y todo en los alrededores. La mejor manera que Cristo mostró su amor es recibiendo ese castigo. Pero avancemos un poquito. ¿Y si Dios no hubiera dado a su Hijo para morir por nosotros? Pues el amor de Dios quedaría frustrado en la cruz. Tendríamos que mirar Juan 5, 11 a 12, donde dice, y este es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios quiso, hermanos, demostrar su amor, y lo hizo con lo más costoso. Escucha esto. Dirás, pastor, a mí la salvación me resultó gratis. Y alguien puede decir, entonces no tiene valor. El hecho de que no nos costara a nosotros nada, no significa que no tuviera valor. Tiene todo el valor del mundo. Solo que a nosotros, hermanos, se nos ofreció como regalo. No hay dinero ni obras que puedan, hermanos, merecer ese amor. El amor verdadero siempre se muestra dando. Y luego, la siguiente, dice en el capítulo 3:16, para que todo aquel, nota esto es interesante, es para todo el mundo, amén, pero solo es eficaz en aquellos que
para aquel que en él cree. Dirás, pastor, yo creo. Hay mucha gente que dice eso hoy en día. Vas a un católico, vas a un testigo de Jehová, vas a un mormón y dices, yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Ah, pues ya está, solucionado. No, es una fe salvadora. Te voy a poner un ejemplo. Escuché esto y esto está basado en un hecho real. Había un equilibrista que hacía filigranas sobre la cuerda floja y un día quiso hacer algo público y extendió una cuerda a lo largo del río, las cataratas del Niágara. Si sabes lo largo que es esto, es larguísimo. Y este hombre dijo, tal día, tal hora voy a cruzar las cataratas basándome solamente en mi pericia. Y fue para allá con su barra y se cruzó las cataratas y cuando terminó de cruzarlas, digo a la gente, había una multitud, ¿pensáis que lo puedo hacer otra vez? Sí, sí, lo puedes hacer. Cruzó otra vez y la gente, ¡qué bueno! No sé si sería Houdini o quién sería, pero dijo, ¿pensáis que lo puedo hacer otra vez? Sí, pensamos que lo puedes hacer otra vez. Dijo, bien, ahora lo voy a hacer con una carretilla. Y cogió una carretilla y cruzó la catarata del Niágara con la carretilla. Y volvió, y la gente dijo, mira, qué ronda. Digo, ¿pensáis que lo puedo hacer otra vez? Y dice, sí, pensamos. Y dice, ¿quién va a ser el voluntario que se sienta en la carretilla? Se oían las moscas volando. Cuando hablas de creer en Él, en la salvación que Él puede proveer, es cuando pones toda tu confianza, depositas todo tu peso sobre lo que Él ha hecho. No es una mera, yo conozco, yo sé, yo creo, como crees que Napoleón Bonaparte existió. No, esto es una confianza en la que tú te abandonas por completo a la obra que otra persona ha hecho, a la obra que Jesucristo hizo en la cruz. No es una fe así ligera, es un morir a nosotros mismos y es entregar todo lo que somos al Señor para decir, tú eres Señor, tú eres el único que me puede salvar. Es como colocarse en aquella carretilla, es decir, Señor, yo confío en que tú puedes cruzarme por esta cuerda hasta el otro lado de las cataratas del Niágara. Para que aquel que en Él cree. El ingrediente para poder ser salvo no son las buenas obras. Las buenas obras no nos van a cruzar las cataratas del Niágara, por poner un ejemplo. Es la fe. Pero ¿qué pasa si no fuese la fe? ¿Qué pasaría si Dios dijera, bueno, podéis ser salvos por medio de las buenas obras? Entonces tendríamos un problema con Efesios 2, 8 y 9, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Nadie puede ir al cielo y decir un día, mira, yo estoy aquí pavoneándose, diciendo, porque yo he sido lo suficientemente bueno, o lo suficientemente religioso. Yo he ido a la iglesia durante toda mi vida. Yo he llevado mi Biblia debajo de mi brazo. Cada domingo he estado en la iglesia. ¿Sabes que hay gente en la iglesia que un día va a ir al infierno? ¿Lo sabías eso? ¿Sabes que va a haber personas que se llaman bautistas que no van a ir al cielo? ¿Quién sabe eso? Hay muchos que dicen, yo soy evangélico. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, pues que voy a la iglesia evangélica. Bueno, ¿y eso qué significa? En la iglesia evangélica también van gente que no son conversos, que no son creyentes. En la iglesia evangélica seguro que Satanás se siente en algún momento dado. Pensamos que quizá porque hacemos todas estas cosas vamos a un día, porque tengo mi nombre en el registro de membresía de la iglesia. Pastor, porque yo fui bautizado, mira, tengo mi certificado de la iglesia. Ninguna de estas cosas te salvarán. ¿Amén? Solamente hay una cosa, ¿qué dijo Juan? ¿Qué vemos en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, tomad nota de esto, porque ese es el mensaje que tenemos que compartir.
tenemos un mensaje enorme. Hay un ejemplo de personas que se llaman creyentes, a los que Dios dijo un día, apartaos de mí, nunca os conocí. Y lo vemos en Mateo capítulo 7, 21 a 23, es un pasaje extraordinario. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿a qué día se refiere? Me temo que es el gran trono blanco, no es el día del tribunal de Cristo. Aquel día es el día del juicio. Y lo que están pidiendo estas personas es, mira nuestras obras. Dice, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué va a poder responder Dios a una justificación como esta? Ah, bueno, vale, has estado en la iglesia echando fuera demonios, has estado profetizando en mi nombre, has estado haciendo grandes obras, muchos milagros. Esto debería ser suficiente, ¿no? Para poder entrar y decir, Señor, con ese currículum, seguro que venga adelante. Pero el Señor le dice, entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Si estás aquí esta tarde y no tienes seguridad de tu salvación, yo te invito, te clamo, te ruego que escuches este mensaje y respondas con esa fe que he mencionado antes, una fe salvadora. Ahora quiero que cambiéis de escenario y vengáis conmigo a 1 Corintios capítulo 15, y con esto voy a intentar concluir. Hermanos, la resurrección, dejadme retroceder. Si esto es verdad, si Juan 3:16 es verdad, entonces el evento de la historia que demuestra que es más importante es la resurrección. Porque si Cristo, hermanos, fue a la cruz y murió, pero no resucitó, entonces no hay salvación. ¿Entiendes? Dios puede amar, puede ofrecer a su Hijo Jesucristo el máximo pago, demostrando su amor arrogante, es decir, extravagante, no arrogante, perdón, un amor extraordinario. Pero si Cristo no resucitó, ¿sabes lo que haría si Cristo no resucitó? Si Juan 3:16 no es cierto, tenemos un gran problema. Pero si ahora tenemos otro problema. Si Cristo no resucitó, por mucho amor que Dios tuviera, no tenemos entrada posible en el cielo, no tenemos sustituto. Entonces aquí Pablo no tiene que invertir, sino que ya lo hace. ¿Y si Cristo no resucitó? ¿Qué sería de nosotros? Yo voy a decir una cosa, si Cristo no resucitó, ¿sabes lo que haría yo? Poner un restaurante aquí en la Iglesia Bautista de Arroyo. Sería el restaurante bautista de Arroyo. O cualquier otra cosa, un bingo, lo que sea, cualquier cosa. Porque esto sería lo más necio que podíamos hacer. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Entonces venid conmigo a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 13. Aquí Pablo está presentando una serie de proposiciones si Cristo no resucitó. Y de porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa? Vanas, entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Verdad? Hermano Tim, olvídate de predicar. Dedícate a la jardinería, dedícate a pintar, a lo que sea. Pero venir aquí y seguir predicando sería el hombre más insensato del mundo. Hermano Clay, lo mismo. Hermano Sammy, ¿qué haces tú aquí? Pues mira, tendría que hacer otra cosa. Sí, si esto es cierto. Pues si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es entonces vuestra fe. Si somos hallados falsos testigos de Dios, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él
resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Sí, en verdad, los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, consecuencia, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No hay esperanza para que... Pablo, ¿dónde está Pablo? Sigue en la tumba o en el infierno. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los miles o millones de personas que fueron predicando de que Cristo es la respuesta para la salvación? Siguen en sus tumbas. Perdieron su vida inútilmente si Cristo no resucitó. Pero todo cambia, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en vuestra vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Sabe lo que significa eso? Si solamente creemos que Cristo murió en la cruz porque nos amó, pero no resucitó de los muertos, y nosotros seguimos predicando el mensaje de la cruz, somos unos miserables. ¿Y es cierto? Una vez estuve predicando este mensaje en Irlanda. Es curioso porque yo pensé que a una persona que estaba en la congregación le iba a dar un ataque al corazón. Estaba enfatizando cada estos y si no, y si no, y si no. Y había uno de los diáconos de la iglesia, no sé cómo lo estaba escuchando, pero lo veía que estaba respirando muy fuerte y los ojos los tenía bien. Digo yo, no sé qué, ¿le va a dar algo? Y no empezó a respirar hasta que llegué al versículo 20, donde dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es esto. Empezó a respirar. Cuando terminó el mensaje, se acercó a mí y dijo, hermano, 15 segundos más en esa línea y me hubiera muerto. Lo estaba viviendo tanto de que yo ya veía el infierno tragarme y sin esperanza de poder salir. Y dice, hasta que no llegaste al versículo 20, dice, hasta que no llegaste ahí, es como una esperanza. Dice, pero cuando insististe en que todo cambia, cuando Cristo, sabiendo de que Cristo resucitó, dijo, me sentí no más miserable, sino más bendecido de todos los hombres. Más bendecido de todos los hombres. ¿Sabéis por qué el apóstol Pablo dedicó su vida a predicar el Evangelio? No solamente porque creía en el Evangelio, en la resurrección de Jesucristo, sino que vio a Cristo resucitado. Y en base a que esto es verdad, de que Cristo ha resucitado, de que Él nos ama, y que Él ha resucitado de los muertos, ha vencido la muerte y nos ha dado lugar en el cielo a través de Él como puente, ya que esto es verdad, dijo, pues, ¿qué cosa mejor hacer con mi vida que anunciar esta buena nueva? Quiero convertirme en un embajador de las buenas nuevas. ¿Qué mejor manera de dedicar mi vida, de vivir mi vida, que para traer bendición a las personas que me escuchan? Y aún, hermanos, en la cárcel, apedreado o con hambre, él seguía predicando el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque había una esperanza viva ahí. Y sabía que cuando su vida terrenal terminase, él iba a ir con su Cristo resucitado del cielo. Ahora, dirás, pastor, qué bueno, me anima mucho ese mensaje, pero quiero dejar algo en tu corazón, escucha. Si Dios nos ha amado tanto y lo ha hecho, que ha dado su Hijo, si Dios nos ha dado su Hijo unigénito para que podamos ser salvos a través de su obra expiatoria en la cruz. Y si Cristo ha resucitado, sabemos que Él que lo hizo, porque, hermanos, hay evidencia de ello. Tenemos a continuación del capítulo 15 evidencias. ¿Quieres evidencias? Pues prepárate, porque hay una tonelada de evidencias. Tenemos a Jacobo, primero a Cefas, en el versículo 5, luego a los 12 se apareció vivo, luego a más de 500 testigos a la vez, en el versículo 6, luego a Jacobo en el versículo 7,
Este era medio hermano del Señor Jesucristo, que antes era incrédulo, y gracias a este evento, Jacobo se convirtió. Luego, dice, como un abortivo, como lo peor de todo, dice, se apareció a mí. Escucha, presta atención. Para aquellos que conocéis a Cristo, esto es importante. Si Dios nos ama tanto, que ha ofrecido un regalo tan extravagante, y si Cristo venció la muerte, hermano, resucitando a los muertos, sentándose a la diestra de Dios, ya ofreciendo este regalo de la salvación, y nosotros, escucha, nosotros no lo compartimos, ¿qué nos hace eso? Unos miserables. ¿Cierto? Pastor, espero que Dios esté contento con mis 2 horitas que doy el domingo. Y basta. Pastor, yo espero que el Señor tenga en consideración el esfuerzo que hago todos los días en leer media hora mi Biblia y orar 5 minutos. Ya con eso debería estar contento. Espero que Dios esté contento con venir a la iglesia el domingo y pueda ayudar un poquito en arreglar las cosas. Espero que Dios comprenda el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Seguro? Hermanos, el Señor se merece todo. Cuando entremos en la carta de Colosenses, vais a daros cuenta de que Cristo es todo en todo. Él es preeminente. Y la vida de cristiana no empieza cuando venimos a la iglesia el domingo, sino que empieza el lunes, hermanos, a primera hora, durante todo el lunes, martes, miércoles, en todas las áreas de nuestra vida. En la vida matrimonial, en la vida como padres, como trabajadores, en todas las áreas. Si Cristo es preeminente, vamos a mostrar, hermanos, eso en la forma de vivir. De eso trata Colosenses. Ya que lo sabéis, ya no hace falta que predique de la carta de Colosenses. Pero el énfasis es que estamos completos en Él. De que Él, hermanos, debe ser vivido. La mejor manera que tenemos de demostrar que hay vida de Cristo en nosotros es viviéndola en todas las dimensiones. Lo que hace Pablo con Colosenses es que quita lo secular de lo religioso. Y de todo es espiritual. Cristo más nada es igual a la espiritualidad. Cristo es el todo en todo. No es venir media hora, 1 hora, 2 horas a la semana a la iglesia. Es vivir a Cristo, hermanos, todo el día, lunes, en todas las cosas. Durmiendo, comiendo, haciendo lo que sea, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si Cristo, hermano, nos amó tanto que dio su vida y Cristo resucitó venciendo la muerte y resucitó, entonces aquellos que hemos experimentado la salvación tenemos una gran responsabilidad. Según estaba repasando esto esta mañana, dije, oh Señor, no estoy preparado para predicar de la epístola de Colosenses. Porque me doy cuenta de que todavía hay áreas en mi vida que no han sido completamente rendidas al Señor. Él no es todo en todo. Él es de todo en algunas cosas, pero no en todo. Así me va a costar mucho trabajo predicar del libro de Colosenses. ¿Sabéis por qué? No penséis, oh, el pastor hoy me ha machacado a mí. El pastor se está machacando a sí mismo. Hermanos, el mensaje que tengo delante de vosotros hoy y donde vamos a entrar con este mensaje es esto. Que la vida cristiana no es algo que damos algunas horas de la semana, es toda la semana, 24 horas al día. Y sabes, si eres capaz, si somos capaces de vivir a Cristo en todo, como dijo Pablo, para mí el vivir es el domingo 2 horas. Es Cristo. Y el morir, eso sería mi graduación. Estaría con mi Señor. Espero que lleguemos a entender, hermanos, de que nuestra vida vivimos con una salvación extraordinaria que no nos hemos ganado. Pero tenemos que vivir una vida digna del Señor. Una vida en la que la gente puede decir, tú no eres cristiano. Y decir, mira, solamente mira mi vida. Colosenses enseña otra cosa.
de que la mejor evidencia, la mejor defensa de tu cristianismo es una vida vivida en Cristo. Tú puedes tener todos los argumentos que quieras. Puedes tener respuestas muy listas, muy rebuscadas. A cualquiera que eche abajo el cristianismo. Pero no, nadie va a poder decir, mira, él no es un cristiano, mira, vive como... es una imitación de Jesucristo. Habla lo que Cristo agrada, es decir, enseña, vive, practica en su vida aquellas cosas que Cristo ha enseñado. ¿Cómo vamos a poder argumentar contra eso? Pablo dice, mira, en el hogar, como si sois esclavos, ser los mejores esclavos que podáis ser. Para que cuando diga, ¿por qué haces esto? Lo hago porque mi Señor es mi amo. Si tienes el peor trabajo del mundo, puedes hacerlo para el Señor Jesucristo. Eso cambiará completamente tu perspectiva del trabajo. Cuando tu jefe diga, oye, tienes un trabajo que apeste, ¿por qué lo haces con tanta alegría? Porque lo hago por mi Señor Jesucristo. Él es mi amo. Usted piensa de que usted es el jefe. Puede seguir pensando así. Pero yo vengo a trabajar y a mí me levanta, lo que me motiva a levantarme de la cama cada día es saber que tengo una misión que cumplir para mi amo, el Señor Jesucristo. No vengo aquí para servir al ojo, para hacerle ver a usted lo bueno que soy. Lo hago con sinceridad, en agradecimiento a lo que Cristo ha hecho por mí en mi vida. Quiero que mi vida sea un testimonio vivido de lo que Cristo ha hecho para salvarme. Si Cristo no resucitó, si Cristo no nos amó tanto, entonces nada de esto es verdad. Pero os aseguro, hermanos, y podría daros un par de horas más de charla, demostrando, hermanos, que Cristo sí nos ama y que Cristo sí resucitó, pero la mejor evidencia es lo que ha hecho en mi propia vida. Pablo decía, vosotros sois mis cartas, mis testimonios, mi currículum, vuestras vidas cambiadas. Yo no tengo que presentar cartas de mis credenciales. Si soy apóstol, digo, lo que quiero que la gente vea es el fruto de mi ministerio, del trabajo que Cristo ha hecho a través de mí. Convirtámonos en esas cartas escritas, no con manos de hombres, sino con la obra transformadora del Espíritu Santo. Y cuando salgamos de aquí, vivamos como personas y mostremos como personas que somos realmente los más bendecidos de todos los hombres. El pastor es que tengo muchos problemas, dáselos al Señor. Nunca fue plan de Dios que tú llevaras tus problemas, dáselos al Señor, confía en Él, haz lo correcto y deja que Él haga. Ahora, termino con esto, ya es 1:15. Si tú estás aquí y eres pastor, yo no estoy 100% seguro de si muriese ahora mismo de ir al cielo. Yo tenía la idea de que quizá una vez llegado allí el Señor diría, bueno, vamos a pesar las obras buenas o contrastar las buenas obras y las malas obras. Pero me di cuenta de que Dios no funciona así. La esperanza está durante la vida, no después de la muerte. Entonces, si estás aquí y todavía no has recibido a Cristo como Salvador, te ruego que no des la espalda a ese amor tan extravagante, tan extendido hasta el punto de querer ofrecértelo a ti. No le des la espalda. Reconoce que Cristo, hermanos, selló esa salvación para ti resucitando de los muertos. Solamente tienes que hacer, lo que tienes que hacer es recibirle como Salvador. Como aquella persona que recibe un regalo. No soy merecedor, no puedo pagar por él, solo lo recibo confiando en tu generosidad. Si estás aquí y no has recibido a Cristo, tienes el mejor medio para ir al cielo. El único medio. Yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál debe ser el mensaje que debemos compartir esta semana? Ese es el mensaje, que solo Cristo sabe. Vamos a ponernos en pie y vamos a tener una palabra de salvación. Padre nuestro, te damos gracias por ese amor tan
desinteresado. No nos amaste, Señor, por lo que nosotros te podíamos dar bueno. Nos amaste aún siendo pecadores. Señor, nos amaste hasta el punto de ofrecerte a ti mismo como sustituto por nosotros. Y te queremos pedir, Señor, que obres en cada uno, que nos ayudes a entender la dimensión de esa salvación que hemos recibido y ahora la responsabilidad que tenemos de compartir el mensaje con otras personas. Pero te pido también, Señor, que obres en aquella posible persona que está aquí hoy, que todavía no ha arreglado cuentas contigo. Obra en su corazón, hazle ver, Señor, de que este mensaje era para él o para ella. Hazle ver, Señor, de que la oferta de salvación todavía está ahí disponible. Solo tenemos que, por poner la metáfora de antes, Señor, meternos en la carretilla, confiar plenamente en tu capacidad para salvarnos, para llevarnos a la otra orilla. Gracias, Señor, por ese amor. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos corresponde ahora como cristianos. En Cristo Jesús. Amén.